Muy buenas, bienvenidos a la resolución de un simulacro de auxiliar administrativo del Estado con opositas. Mi nombre es Cristina Albalá y vamos a ver en este caso la parte relativa a psicotécnicos. Sabemos que son 30 preguntas de psicotécnicos que vamos a afrontar a continuación, pero antes de nada me gustaría ver con ustedes 5 consejos para preparar esta parte de psicotécnicos. Comenzamos. El primero de ellos, y uno de los fundamentales, por eso que sea el primero, el factor tiempo. Os recuerdo que trabajar, que enfrentarnos a los psicotécnicos es hablar de tiempo en todo momento. Tenemos que responder a todas las preguntas, pero debemos de intentar dar prioridad a aquellas preguntas más fáciles, porque por eso mismo, por el factor tiempo, no disponemos de tiempo suficiente, tenemos que ser ágiles en la resolución de las preguntas y cuando nosotros abrimos nuestro pliego de preguntas, de la pregunta 31 a la pregunta 60, tenemos que tener muy en cuenta que no debemos de seguir el orden correlativo. Tenemos que dar prioridad a aquellas preguntas que son más fáciles. No olvidemos esto. Bien, segundo consejo, leer detenidamente. Tenemos que prestar muchísima atención, tenemos que tener muchísimo cuidado con las trampas que se esconden tras los enunciados y cada una de las respuestas. Lo vamos a ir trabajando a lo largo de la sesión y vais a ir viendo a qué me estoy refiriendo con este consejo. Tercer consejo, descartar respuestas. Yo siempre le digo a mis alumnos, les comento cómo proceder en la resolución de cada uno de los ejercicios, tanto por la actitud verbal, la actitud numérica y demás, pero en muchas ocasiones pues podemos utilizar determinados cálculos, determinados trucos, entre comillas, y podemos descartar respuestas para resolver de manera más rápida cada una de esas preguntas. Entonces, el descartar respuestas es uno de los consejos que nos van a venir muy bien para resolver de manera más rápida determinadas preguntas de psicotécnico. Cuarto consejo, importantísimo, lo digo para todos aquellos más rezagados para cierto tipo de materias, y es que tenemos que entrenar absolutamente todo. Sabéis que dentro de la parte de psicotécnico, dentro de un examen psicotécnico, se esconden distintos bloques: actitud numérica, actitud verbal, razonamiento abstracto, y ahí tenemos que trabajar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en nuestro examen necesitamos conseguir el mayor número de puntos posibles. Entonces, en este sentido, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser competitivos y entrenar absolutamente todas y cada una de las materias que nos encontramos dentro del bloque de psicotécnico. Último consejo, muy relacionado con el punto número 1, es trabajar en condiciones de estrés. No olvidemos que el día del examen nosotros vamos a estar en condiciones límites de tiempo y cuanto antes nos acostumbremos a ello, mejor. Entonces, seguramente que en el simulacro que vamos a trabajar, pues lo mejor es acostumbrarnos a eso, acostumbrarnos a trabajar en condiciones límites de tiempo para que llegado el día ya se sabe cómo se tiene que hacer ese número de preguntas. Bien, no sabemos que no disponemos de un tiempo ilimitado. Por eso recordar el consejo número 1, el factor tiempo, y el consejo número 5, trabajar en condiciones límites de estrés. ¿Por qué? Porque al principio, cuando comenzamos a tomar esa primera toma de contacto con psicotécnicos, pues vale, hasta que llevamos un determinado recorrido, trabajamos de forma normal, sin estas condiciones de estrés, pero al final tenemos que intentar acostumbrarnos a estas condiciones límites de tiempo. Dicho eso, comenzamos y también os recuerdo que para el día del examen es importantísimo algo: no disponemos de calculadora. Nosotros el día del examen podemos hacer todas las anotaciones, todos los cálculos que queramos en ese pliego, en esos márgenes. Tenemos que prestar muchísima atención a las instrucciones que el tribunal nos está dando cuando nos está diciendo cómo se tiene que responder cada una de las preguntas, si se tiene que poner una cruz, si se tiene que rellenar, atender a cómo se tienen que rellenar cada uno de nuestros datos. Y no olvidemos que nuestro objetivo es llegar al final de la prueba con el mayor número de respuestas posibles correctas. No olvidéis cada uno de los 5 consejos que acabamos de comentar. Pasamos a la resolución del simulacro y ya os digo, vamos a trabajar la pregunta 31 hasta la pregunta 60.
Vamos a encontrar preguntas de todo tipo, preguntas de actitud verbal, preguntas de actitud numérica, razonamiento abstracto y, bueno, el procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Primero, como estáis viendo, va a aparecer la pregunta, posteriormente van a aparecer cada una de las respuestas. En tercer lugar, vamos a encontrar ahí en el margen, en una de las esquinas, el gráfico correspondiente a las respuestas que los alumnos nos habéis transmitido. En cuarto lugar, va a aparecer la solución y posteriormente yo daré mis comentarios, lo que crea conveniente en cada una de estas preguntas. Comenzamos con la actitud verbal, una de las partes que ocupan pues, el mayor porcentaje de preguntas, diría yo, y más complicada dentro del examen, de cualquier examen de psicotécnico. Y en este caso, fijaros, nos están diciendo cuál de las opciones A, B, C o D tiene un significado más parecido a la palabra sagaz. Fijaros, nos encontramos cada una de las respuestas. En este caso, torpe, obtuso, astuto, ingenuo. Os digo, este tipo de preguntas se suele presentar en bloque en los exámenes de auxiliar administrativo del Estado. Y a lo que me estoy refiriendo, que suelen ser un gran número de preguntas. Entonces tenemos que prestar muchísima atención a qué es lo que me están pidiendo en el enunciado. Me están pidiendo que digamos cuál de esas respuestas, de esas palabras, tiene un significado más parecido. Diríamos cuál es el sinónimo de la palabra sagaz. ¿Bien? Fijaros que en este caso, la gran mayoría me estáis dando como respuesta correcta astuto. Veamos si es así. Fijaros que en este caso, pues realmente así es. ¿De acuerdo? Encontramos como respuesta correcta la C, astuto. Nos vamos a la siguiente, la pregunta 32. Igual, una pregunta similar a la anterior. ¿Cuál de las opciones siguientes tiene un significado más parecido a la palabra axioma? Tenemos en este caso proverbio, engaño, fin y derecho. Leemos muy bien cada una de esas respuestas y a continuación vemos las estadísticas de todos los cuales habéis hecho este test. Fijaros que aquí ya las respuestas son distintas. Ya tenemos unos porcentajes, con lo cual ya nos está mostrando que esta pregunta es juega de mayor dificultad. Es lo que yo siempre comento con el tema de la actitud verbal. La actitud verbal da mucho juego en los psicotécnicos, ¿por qué? Porque si una palabra es sencilla para todos, pero si una palabra es más complicada, si un término es más complicado, ahí ya juega mucho lo que nosotros, el trabajo previo nuestro en la preparación de psicotécnicos. En este caso, hay un porcentaje distinto, muy variado en cuanto a las respuestas y vemos que la respuesta correcta, la palabra más parecida a axioma, es proverbio. Seguimos con la pregunta 33, indique qué pareja de palabras no tiene un significado parecido entre sí. Tenemos que prestar muchísima atención a los enunciados, lo he dicho antes en los consejos y lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque nos suele jugar malas pasadas. Fijaros, están apareciendo parejas de palabras y me están pidiendo que seleccionemos cuál no tiene un significado parecido entre sí. Con lo cual, de esas 4 respuestas, 3 de ellas sí tienen un significado parecido entre sí y una de ellas no. Aquí claramente nos decantamos todos por la respuesta, o prácticamente todo un alto porcentaje por la respuesta D, que sería minucioso superficial. En este caso, las palabras minucioso y superficial no tienen ese significado parecido, esa sinonimia entre sí. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 34. Y en esta pregunta 34 nos están pidiendo señale qué palabra es antónimo de la palabra raudo. Nos aparece en cada una de las respuestas: rápido, lento, vivo y veloz. Fijaros en ese porcentaje de respuestas que nos habéis hecho llegar y la gran mayoría, como palabras antónimas a raudo, muy bien respondido, nos encontramos con lento. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 35. Señale qué palabra es antónimo de la palabra vívido. Quiero que prestemos atención a cómo se escriben cada una de las palabras y quiero que prestemos atención a cuáles son cada una de las respuestas que nos están dando. Nos piden antónimos de vívido, tenemos evidente, tenemos elocuente, irreal y superfluo. Fijaros, aquí lo hemos visto antes con axioma y lo volvemos a ver con este término, vívido. Daros cuenta, mirad el porcentaje de respuestas
y tanto, la gran mayoría se decantan por la respuesta C, en este caso irreal, pero después la mitad de los examinados dan ahí un porcentaje variado de respuestas. La respuesta correcta en este caso, efectivamente, sería irreal. ¿Bien? Pasamos a otra pregunta, en este caso de un bloque distinto. Complete la siguiente serie de letras. Estamos con razonamiento abstracto, estamos con sucesiones de letras. Yo recuerdo que nos pueden preguntar tanto por sucesiones de números como sucesiones de letras. En este caso, un poquito más complicado lo que son las sucesiones de letras. Y fijar, ahí encontramos cada una de las respuestas y aquí pues os dejo, os muestro la estadística de las respuestas que nos habéis hecho llegar. Ahora a continuación pasamos a la pizarra para ver cómo es la resolución de este tipo de preguntas, pero quiero que atendamos a esas respuestas. Cuando estamos hablando de sucesiones, generalmente en auxiliar administrativo del Estado les gusta mucho preguntar por sucesiones de números, no suelen ser sucesiones de números complicadas, pero en este caso estamos ante una sucesión de letras y fijaros, con vuestro permiso, nos vamos a la pizarra para verla en detalle. Tenemos en este caso M, ñ y literalmente paso a escribirla para verlo en detalle, para ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos M, ñ, lo pongo así y voy a intentar poner cada una de ellas en un color para ver cuál es la alternativa que nos lleva a la solución correcta. Fijaros que Cristina está escribiendo en distintos colores las distintas alternativas. Tenemos en la misma sucesión de letras, tenemos como dos sucesiones alternativas. Fijaros, tenemos la descrita en color azul y la descrita en color naranja. Si os dais cuenta, la respuesta, la sucesión que nos lleva a la respuesta correcta en este caso es la descrita en color naranja. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este caso. Fijaros, tenemos en este caso, nos damos cuenta que tenemos aquí H y J, K, L, M, y me voy un momento a la que está descrita en color azul, a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, para que también la analicemos. Tenemos en este caso M, tenemos N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos una letra en medio, aquí tenemos dos y aquí tenemos tres. Y me voy al caso de arriba, que es el que nos importa, y tenemos una letra en medio, tenemos dos, y ahora ¿cuántas tocarían aquí? Tocarían en tres. Pero fijaros el sentido, ¿vale?, de la sucesión. En este caso, vamos hacia acá, y en este caso, lo pongo con otro color, irían hacia allá. Quiero que os fijéis en esto para sucesivas sucesiones. Entonces aquí, antes de la H, tendríamos G, F y E. ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta en este caso sería, como ahora vamos a ver en la pantalla, sería la D. Nos damos cuenta, tenemos D, dejamos 3 en medio, sería E, F, G, vendría H, dejamos 2 en medio, y J, vendría K, L y M. Dejamos 3, 2, 1. En el caso anterior, en el caso descrito en color azul, vamos dejando 1, 2 y 3 también, pero vamos en sentido contrario. Con lo cual, en este caso, la respuesta correcta sería la C. ¿Entendido? Bien. Continuamos. Aquí lo tenemos, hemos mostrado las estadísticas y mostramos, en este caso, la respuesta correcta, como hemos dicho, que sería la D. Pasamos a la pregunta 37. Seguimos en este caso con actitud verbal. Señale qué definición es la que se corresponde con la palabra nubi. Hasta ahora hemos visto cuál es el significado más parecido, cuál es el antónimo. También son preguntas muy frecuentes en los psicotécnicos de auxiliar AGE, los términos y las definiciones. En este caso me están pidiendo señale qué definición es la que se corresponde con la palabra núbil. Veamos cuáles son cada una de las opciones que nos dan. A, que se comporta con tacto y prudencia, tranquilo, pacífico, reposado, edad en que se alcanza la madurez sexual, y D, que es comprensivo o tolerante. Os pido por favor que atendamos a cada una de las respuestas y fijaros cómo de aquí de nuevo la actitud verbal nos da a pensar que estamos ante preguntas que nos puede dar mucho juego. Mirad la variedad de respuestas que encontramos ahí. La mitad de los examinados nos dan como respuesta correcta la C, que es efectivamente la respuesta
correcta. Pero mirad cómo el otro porcentaje, la mitad prácticamente, están divagando entre o la hemos dejado en blanco, que puede ocurrir, ¿vale? O hemos dado como correcta la respuesta B, o hemos dado como correcta la respuesta A. ¿Bien? Cuidado con la actitud verbal. Vamos con la pregunta 38, similar a la anterior. ¿Qué definición se corresponde con la palabra cuita? Vemos cada una de las definiciones, las estudiamos. En este caso, el gráfico va a ser muy similar al anterior. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo con términos que no son, entre comillas, fáciles. Cuando estamos con términos que no son fáciles, nos vamos a encontrar con esa variedad de respuestas. O bien se ha dejado en blanco, como la gran mayoría, aquí, prácticamente 45% lo hemos dejado en blanco, y el 45% también hemos dado como respuesta correcta la D, que efectivamente así es. Cuita significa desgracia o circunstancia adversa. Con este tipo de preguntas, que son más o menos complicadas, este tipo de términos, yo siempre recomiendo a mis alumnos que cuando nos enfrentamos a términos que desconocemos, bien por la ortografía o bien por su significado, pues intentamos buscarlo y lo vamos añadiendo a nuestro vocabulario. Nos vamos con la pregunta 39, completa la siguiente analogía. Cuando estamos hablando de analogía, en este caso, fijaros, me dan un hueco, me dejan ahí en un hueco, no sé qué es A ordinario, como peculiar es A. Nos muestran cada una de las 4 respuestas y tenemos que rellenar esos huecos para intentar conseguir que dé sentido a esa analogía. Vemos la respuesta y en este caso, la gran mayoría hemos acertado. Común es A ordinario, como peculiar es A característico. Dentro de las analogías, yo recuerdo a ustedes que en la gran mayoría de las ocasiones nos suelen preguntar analogías de sinonimia y analogías de antonimia. Hay otras, pero principalmente estamos ante este tipo de analogía. En la pregunta 40, ¿qué combinación de números y signos es la correcta para que sea similar a 5 menos 12? Escuchadme. Bueno, muestro la respuesta. Disculpad, que miro hacia atrás. Muestro las respuestas y muestro el porcentaje de aciertos. Lógicamente, estamos con un alto porcentaje de aciertos. Bueno, digo alto porcentaje de aciertos porque ya la gran mayoría hemos dado como respuesta correcta la A. ¿Lo veis? Lo he descrito en color azul, que sería menos 12 más 5. Estamos con, en este caso, actitud numérica con operaciones elementales. Es lo primero que se debe de trabajar cuando estamos con actitud numérica. Y a nosotros no nos suelen complicar mucho la existencia con la actitud numérica. Suelen ponernos cálculos sencillos, ya lo estáis viendo. Esto es pregunta prácticamente oficial de examen. Entonces, vamos a cuidar muy bien los signos. Es que eso que tenemos ahí, las distintas respuestas que tenemos ahí, nos dan muchísimo juego. 5 menos 12 prima el resultado, ¿vale? Prima el resultado negativo. ¿Por qué? Porque es el número mayor. 5 menos 12 es menos 7. Por eso, la respuesta correcta en este caso sería la A. ¿Por qué? Porque efectivamente, menos 12 más 5, ese menos 12 más 5, ¿cuál es? Lo restamos porque tienen signos distintos y dejamos el signo de mayor, que sería el negativo, menos 7. Luego quiero que me cuidáis mucho las distintas respuestas B, C y D. Un signo negativo antes de un paréntesis, ¿qué ocurre? Un signo negativo, como encontramos en C y D, cambia el signo de lo de dentro, ¿vale? Y la respuesta B, 12 menos 5, 12 menos 5 es positivo el resultado, porque el 12, el número mayor, es positivo, sería 7, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la resolución de la pregunta 41 y mirad, una empresa de restauración cobra 12,75 € por persona en la organización de un buffet. ¿Cuál será el precio del buffet para 140 personas? Ahí encontramos distintas respuestas y yo quiero que aunque realicemos los cálculos, ¿vale? Ahí encontramos también la estadística de vuestros resultados. La gran mayoría nos hemos decantado por la respuesta C, 1.785 €. Y quiero que, como antes hemos visto en los consejos iniciales, empecemos a descartar respuestas. Yo no puedo dar como respuesta correcta A y B, la descartamos. ¿Por qué? Vamos a aproximar, si yo multiplico 12,75 por 100, tenemos 1.275, con lo cual ya A y B está fuera. Imaginar que en
C y D también tenemos una respuesta que nos está dando 170 y algo. Pues también la descartamos y ya directamente no tengo que hacer ningún cálculo. En este caso, sí tendría que multiplicar 12,75 por 140. Al multiplicar 12,75 por 140, sí vamos a obtener 1785, que sería la respuesta correcta, ¿vale? En cuanto a los cálculos con decimales, quiero que tengamos muchísimo cuidado. Cuidado con la suma, cuidado con la resta, cuidado con la multiplicación, pero especialmente cuidado con la división. Pregunta 42. Fijaros, estamos de nuevo con, en este caso, actitud verbal, pero que no tiene ningún tipo de complicación este tipo de preguntas. Son ese tipo de codificaciones de números con letras. Después vamos a ver otro tipo de preguntas similar. Si las consonantes mayúsculas valen 5, las vocales minúsculas valen 1, las consonantes minúsculas valen 3 y las vocales mayúsculas valen 2, ¿cuánto vale la palabra cartaginense? Simplemente tenemos que prestar muchísima atención a cuál es la palabra que me están dando y con muchísimo cuidado, con muchísima atención, es lo que requiere este tipo de preguntas, tenemos que ir sustituyendo cada una de las letras por el valor que se le tiene asignado. ¿Dependiendo de qué, Cristina? Dependiendo de si son consonantes mayúsculas o minúsculas y dependiendo de si son vocales mayúsculas o vocales minúsculas. De esa manera, a la C mayúscula le vamos a asignar el valor de 5, a cada una de las vocales minúsculas el valor de 1, consonantes minúsculas 3 y vocales mayúsculas. En este caso no tenemos ninguna vocal mayúscula. Cuando sumamos todos esos valores correspondientes, vamos a obtener el valor de 28. Una pregunta muy sencilla, que lo único que requiere, no nos podemos permitir fallar este tipo de preguntas, lo único que requiere es rapidez, pero a la misma vez concentración. Pasemos a la pregunta 43. Estamos hablando de ortografía. La ortografía, eje fundamental de psicotécnicos, digo en auxiliar AG, pero también en cualquier tipo de examen psicotécnico hoy en día. Ahí muestro la respuesta y ahí muestro el porcentaje. Fijaros cómo el porcentaje de respuesta nos da de una imagen pie a pensar, pues, cómo estamos en este sentido. Tenemos que prestar muchísima atención al tema de la ortografía. Y no suelen complicarnos mucho la ortografía. Reglas básicas de ortografía. Palabras llanas, agudas, esdrújulas, diptongos, hiatos. Y la tilde tenemos que tener muchísimo cuidado con ella. En este caso, en esta frase que encontramos aquí, tenemos ¿cuántos errores ortográficos? En este caso tenemos 8 errores. ¿Cuáles son? Quiero que cuidemos mucho los determinantes, cuando lo tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de pronombres, las X, la G, la J y las tildes en los verbos, mucho, 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 mucho cuidado. El juez, él en este caso, no lleva tilde porque es un determinante, está acompañando a un sustantivo. Si él actúa como determinante, no lleva tilde. Con lo cual ahí tenemos ya el primer error. Ordenó. En este sentido me podéis decir, Cristina, es que esa palabra puede actuar con tilde o sin tilde. De ahí el contexto, de ahí que tengamos que fijarnos en el contexto que tiene esa palabra aquí. En este caso, estamos hablando de el juez ordenó. Le falta la tilde, ya tenemos 2 errores. Exhumación. ¿Cómo se escribe la palabra exhumación? La tilde está bien colocada, pero ahí falta una H. Ya tenemos 3 errores. Cadáver. Cadáver es una palabra llana que como no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal, llevaría tilde. Ya tenemos 4. Exámenes. Cuidado con la acentuación de las palabras. Exámenes llevaría tilde en la A. Histopatológicos. Mirad cómo se escribe esa palabra. La tilde está bien colocada, pero la histología, en este caso la ciencia que estudia los tejidos, le falta la H. Exigió. Mucho cuidado con los verbos. Lo he vuelto a decir antes y lo vuelvo a repetir. Exigió, ¿qué ocurre con exigió? La tilde está bien puesta, pero la J no es una J, es una G. La presencia de un perito para asegurar la cadena de custodia del material extraído. Es que chirría esa S ahí. ¿Extraído o extraído con X? Es extraído con X. ¿Bien? 8 errores ortográficos.
Prestemos, por favor, muchísima atención a la ortografía. Y no es ortografía complicada, es ortografía sencilla. Pero es que tenemos que partir de lo sencillo y dominarlo. Y pasamos ahora a un bloque de preguntas de interpretación de gráficos que os pido que prestemos mucha atención porque si se da en el examen, generalmente no se nos suele dar muy bien. El siguiente gráfico muestra las notas de un alumno de tercer grado obtenidas en cada mes. ¿Cuál fue su promedio de notas? A ver, muestro ahí los resultados, muestro vuestras respuestas, en este caso la gran mayoría habéis respondido la respuesta C, y ahora vamos a ver si es correcta. Quiero comentar algo en la interpretación de gráficos. En la interpretación de gráficos tenemos que tener un dominio absoluto del cálculo con porcentajes y además una de las típicas preguntas, por eso está aquí, es también calcular el promedio. Calcular el promedio es calcular la media. Bien, con vuestro permiso nos vamos a ir a la pizarra para resolver esta pregunta 40. La 41 es la que hemos visto antes, de multiplicar 2,75 por 140, y nos vamos, en este caso, a la pregunta 44. Bien, a ver, estamos hablando del promedio, y al calcular el promedio, tenemos que darnos cuenta, tenemos que fijarnos, que lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las notas y dividirlo en el total de meses. ¿Cuántos meses hay? Nos fijamos, tenemos el eje vertical, y tenemos el eje horizontal. En el eje vertical, en ese eje de ordenadas, tenemos las notas y en el eje horizontal, eje de abscisas, tenemos los meses. Pues entonces, yo os digo, y ustedes posteriormente lo podéis ir comprobando, ¿cómo notas tenemos? Pues nos vamos fijando aquí, ¿lo veis? 12, 14, 14, 10, 6, 12, 18 y 14. ¿Cómo obtiene eso, Cristina? Simplemente quiero que vayáis haciendo esto. ¿Vale? Quiero que vayáis asignando a cada una de esas columnas del diagrama de barra su valor. Y aquí tenemos los meses. Entonces, se trata, para calcular la media, simplemente tenemos que sumar cada uno de esos valores, ¿vale? Para calcular la media, perdón. En este caso, sumamos todos los valores que tendríamos. 12 más 14, más 14, más 10, más 6, más 12, más 18, más 14. Creo que no me he dejado ninguno atrás. Y tenemos que dividir entre el número de meses, que hemos dicho que son 8. Si sumamos todo eso, tendríamos 100. Y si lo dividimos entre 8, fijaros, todos estos cálculos, quiero que por favor no se utilice la calculadora. Nosotros cogemos y hacemos 100 entre 8. ¿Vale? Y lo tenemos que hacer así tal cual en el examen. 1 por 8, 8, a 10 van 2, bajamos el siguiente, 2 por 8, 16, van 4, ponemos la coma, añadimos el 0 y 5 por 8, 40. Esto que acabamos de hacer aquí, esto puede parecer algo muy obvio, pero es que no podemos llegar al día del examen sin saber dividir. Y cuidado con los decimales, por eso el interés que tengo en hacer esto con vosotros en pantalla. Por tanto, para calcular el promedio, simplemente sumamos el total de datos, el total de notas en este caso, que lo hemos obtenido del gráfico, y lo dividimos entre, en este caso, el total, que son 8 datos. ¿Daros cuenta? Son 3, 6, 7 y 8. ¿Bien? Pasamos al siguiente. Vamos a seguir en este caso, sería la pregunta 45 y continuamos con gráficos. En esta pregunta 45 nos están diciendo, el siguiente gráfico muestra las notas de un alumno de tercer grado obtenidas en cada mes. ¿Qué porcentaje de los meses tuvo una nota desaprobada? Ellos nos dicen que se considera como nota desaprobada menor o igual que 10. Atendemos, por favor, a ese signo de menor o igual que 10. Eso nos tiene que recordar cuando estamos hablando de inecuaciones. Ahí os muestro la respuesta y aquí os muestro el porcentaje. La gran mayoría hemos dado como respuesta, bueno, la gran mayoría, disculpad, un poquito más de la mitad hemos dado como respuesta a la D. Ahora veremos si es correcto. Y los restantes hemos divagado entre las restantes. Entonces, me vuelvo a ir de nuevo a la pizarra para comprobar, para resolver esa pregunta 45. Tenemos que fijarnos que ellos nos están diciendo que van a estar desaprobados aquellos que tengan una nota menor o igual que 10.
Y nosotros, al ver esa nota menor o igual que 10, nos tenemos que fijar en las notas que hemos visto anteriormente, las que hemos escrito, las que Cristina nos ha anotado anteriormente. Y en ese caso, menor o igual que 10, teníamos dos notas. Tenemos un 10 y un 6. Y mirad la importancia de entender ese menor igual. Ese menor igual quiere decir que el 10 está incluido. ¿Cuántas notas hay? Hay 2. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué hacemos? Yo me gusta esto siempre trabajarlo con porcentaje. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 8, ¿vale? Serían el 100%, esos 8 meses serían el 100%. Si tenemos 2 meses, sería X. Hacemos una simple regla de 3, 8 por X sería igual que 2 por 100, de tal manera que, en este caso, dividimos ese 200 entre 8. Como siempre os digo, tenemos que hacer los cálculos, nada de calculadora, y a estos efectos, 2 por 8, 16, a 20 van 4, bajamos el 0 y tenemos 25. 5 por 8, 40, y aquí tenemos como respuesta correcta, en este caso, la D. ¿Qué porcentaje de los meses tuvo una nota desaprobada? Tenemos el 25%, una cuarta parte. Fijaros que aquí, cuando nosotros estamos viendo que de los 8 meses, 2 tienen esa nota desaprobada, ya nos podemos ahorrar hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque de 8, yo siempre pinto lo mismo. Si yo pinto, lo que pasa es que aquí no me va a dejar lo mismo, pero si yo divido esto en 8 partes, al fin y al cabo, si yo represento 2 de esas 8 partes, va a ser una cuarta parte. Pues una cuarta parte son ese 25%. ¿Vale? Bien. Seguimos. Cuidado con los gráficos, ¿vale? Pasamos a la pregunta 46. En la pregunta 46 nos vamos a encontrar con una cuestión relacionada con cálculo y nos dicen cuál de las siguientes operaciones con decimales está resuelta incorrectamente. En este caso, anteriormente he hecho alusión a las operaciones combinadas, he hecho alusión al cálculo con los decimales y simplemente os quiero comentar algo. Tenemos que tener especial cuidado con la colocación de la coma. Podemos hacer todos los cálculos que queráis en el examen, lo he dicho anteriormente, pero cuando estamos multiplicando decimales, cuando estamos multiplicando con decimales, por ejemplo, en este caso, la respuesta en la pregunta, en el apartado C, 5,27 por 2,13, nosotros multiplicamos tal cual como una multiplicación normal y después en el resultado separamos tantos decimales como existan en la multiplicación, en este caso 4. En el caso de la división, por cierto, la respuesta en este caso correcta, aquel resultado que es incorrecto, es, como la gran mayoría habéis indicado, es la C, esa multiplicación que hemos dicho. En el caso de, cuando estamos dividiendo con decimales, os recuerdo que no podemos dividir con decimales, en este caso en el divisor. Tenemos que quitar decimales. Y todo aquello que se le haga al divisor para quitar esos decimales, se lo tenemos que hacer al dividendo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos. Pregunta 47. En este caso vamos a afrontar 3 preguntas que están relacionadas con un mismo problema. Prestamos atención y fijaros. Es como un bloque de preguntas encadenado. Nos dicen en este problema que, dicho sea de paso, antes en los consejos de psicotécnicos dije, tenemos que dar prioridad a aquel tipo de preguntas que se resuelven más rápidamente. Nosotros aquí lo estamos viendo por orden, pero la estamos viendo por orden porque quiero que sepamos resolver todos los tipos de preguntas. Pero recuerdo que cuando estemos resolviendo, cuando estemos en nuestro examen, tenemos que dar prioridad a cierto tipo de preguntas. Esto que nos va a requerir más tiempo lo tenemos que dejar para el final. No quiere decir que no se haga. Lo que estoy queriendo decir es que se da prioridad antes a otro tipo de preguntas que necesitan menor tiempo para su realización. Y, por supuesto, realización correcta. Vamos con la pregunta 47. Una imprenta tiene que imprimir 125.000 revistas y cuenta para ello con 3 máquinas, M1, M2 y M3, que imprimen respectivamente 40, 50 y 60 revistas por hora. Cada día las máquinas hacen 6 horas de trabajo efectivo. ¿Cuántas revistas imprime más la máquina M2 que la máquina M1 en 5 días?
pasamos a ver cada una de las respuestas y os muestro vuestro porcentaje de respuestas. Vamos con la resolución de estas preguntas que las vamos a hacer en la pizarra. Aquí tenemos la pregunta 46. Pasamos a la pregunta 47, 48 y 49, que son todas ellas relacionadas con este mismo problema. En la pregunta 47 hemos visto que tenemos esas tres máquinas, M1, M2 y M3. Y me están pidiendo en esta primera pregunta cuántas revistas imprimen más M2 que M1. Pues lo que tenemos que hacer es calcular cuántas imprime M2 y cuántas imprime M1. M2 nos están diciendo que son 50 por hora, ¿cierto? Y además cada día trabaja 6 horas. 6 horas por día. Bien, pues entonces hacemos el cálculo. 50 por 6 son 300. Sabemos que trabaja, que en este caso el resultado va a ser 300 revistas por día. ¿Es cierto? Sí. 300 revistas por día. Ellos me están preguntando en 5 días. Pues nada, pues nosotros multiplicamos eso. Me vengo aquí un momentín. Y lo vamos a multiplicar por 5 días. ¿Por qué? Por esto. Cuando multiplicamos eso, tenemos 300 revistas por día multiplicado por 5. Tenemos 5 por 3, 15. Y añadimos esos dos ceros. Serían 1500 revistas. Eso sería para el caso de la máquina M2. Pues vamos a hacer lo mismo para M1. Lo que pasa es que sustituimos datos. M1 en este caso sabemos que son 40 por hora. En este caso también son 6 horas al día. Y si multiplicamos 6 por 4 son 24. Añadimos ese 0. Tenemos lo mismo, 240 revistas por día. Y multiplicamos, como en el caso anterior, por 5 días, que es lo que me están pidiendo. El resultado en este caso, si multiplicamos 240 por 5, tenemos 1200 revistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me están pidiendo que comparemos. Pues si comparamos, si nosotros restamos, simplemente tenemos, en este caso, que la diferencia de M2 con M1, en M2 sabemos que imprime 1500 y M1 sabemos que imprime 1200. ¿Cuál es la respuesta? Pues la diferencia en este caso sería la respuesta C, que serían 300 revistas. ¿Entendido? Simplemente hemos calculado con respecto a la máquina 1, M2, cuánto imprime cada día, lo hemos multiplicado por cuánto imprimiría en 5 días y los comparamos. Teniendo eso en cuenta, vamos a trabajar, y ya trabajo aquí directamente con la pizarra, la pregunta 48. En la pregunta 48 me dicen, una imprenta tiene que imprimir 125.000 revistas y cuenta para ello con 3 máquinas, lo mismo de antes, pero en este caso me están diciendo, cada día las máquinas hacen 6 horas de trabajo efectivo. La pregunta en este caso es, ¿cuántos días aproximadamente llevará la impresión de todas las revistas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros hemos visto ya, hemos calculado anteriormente para M1 y para M2. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer los mismos cálculos para M3. Yo, con vuestro permiso, voy a anotar aquí los cálculos que teníamos hechos antes para M1 y para M2. M1 dijimos que eran 300 revistas por día, perdón, eso era para M2, ¿vale? M1 eran 240 revistas por día, M2 eran 300 revistas por día, y nos vamos al cálculo de M3, que en este caso no lo tenemos. Pero el cálculo es la misma forma que anteriormente. Eran 60 horas, ¿vale? 60 por hora. Disculpad. Lo tenemos aquí, ¿vale? 60 por hora por 6 horas que trabaja al día. 6 por 6 son 36, añadimos el 0, son 360 revistas por día. Y ahora a mí me están pidiendo cuántos días aproximadamente llevará la impresión de todas las revistas. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos la suma de 240 más 300 más 360. Si sumamos todo eso, obtenemos un total de ¿cuánto? Obtenemos un total de 900 revistas al día. 900 revistas al día
que imprimen M1 más M2 más M3. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer? Lo que nos faltaría por hacer es tener en cuenta todas las revistas que hay, que tiene que imprimir, que en este caso sabemos que son 125.000, lo tenemos aquí en el enunciado, y al día sabemos que las tres máquinas en conjunto imprimen 900. Hacemos la división. Fijaros, quitamos dos ceros y a estos efectos ya empezamos a dividir. Cogemos 1 por 9, 9, a 2 se irían 3, bajamos el 5, 3 por 9, 27, en este caso 35 irían 8 y bajamos el 0, tenemos 8 por 9, 72 y a 80 irían 8. Daros cuenta que ya faltaría colocar la coma porque tenemos que, ya nos quedamos sin división y necesitamos, cuando ya tenemos aquí el 138, daros cuenta que me están pidiendo cuántos días aproximadamente. Ya con esto ya podemos irnos a descartar respuestas e irnos, en este caso, a por la respuesta B. Pero si seguimos dividiendo, quiero que veáis que ya va a ser 0,888, porque en todo caso vamos a estar hablando de 80. Va a ser un número, en este caso, periódico puro. ¿De acuerdo? Bien, vemos el procedimiento. Hemos calculado para M1, para M2, para M3, hemos sumado el total de revistas al día y hemos dividido cuántas revistas se tiene que imprimir, lo hemos dividido entre ese total. Y al final, como nos piden cálculo aproximado, 138,8 aproximadamente sería 139. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la última pregunta relacionada con este tipo de ejercicio. Sería la pregunta 49. Ahí estoy mostrando también vuestros resultados. Se me ha olvidado comentarlo anteriormente. Estamos con el mismo tipo de enunciado. En este caso me dicen, si cada revista consume una cantidad de tinta por valor de 0,8 euros, ¿cuál es el valor de la tinta consumida diariamente por la máquina M3? En este caso, daros cuenta de vuestros resultados, la gran mayoría me habéis respondido bien, porque ya os voy a adelantar que en este caso la respuesta correcta sería la D, pero vamos a ver cómo se resuelve. Quiero que os fijéis que los problemas siempre os suele echar un poquito hacia atrás, no os gustan tanto, os cuesta trabajo, pero es dedicarle un poco de tiempo a entenderlo y seguir practicando, practicando y practicando. Nos están preguntando por la máquina M3. M3 dijimos nosotros anteriormente que eran 360 revistas por día. Disculpad la letra. Pues si ellos me están diciendo que el valor es por 0,8 euros, pues nosotros tenemos que multiplicar esas 360 por 0,8 euros. Y si nosotros multiplicamos 360 por 0,8, yo quiero que os deis cuenta, antes en esos consejos tuvimos que, os dije, descartar respuestas. Si yo multiplico de forma aproximada 360, ¿vale? Por 1 euro, tendríamos 360. Como máximo va a ser 360, con lo cual ya descartamos la respuesta A y ya descartamos la respuesta C. Y ya estaríamos entre B y D. Creo que sabemos que tal cual casi estamos hablando de 1, nos vamos a decantar más por D que por B. Pero de todas maneras haríamos el cálculo y obtendríamos 288 euros. Pero quiero que recordemos ese tema de aproximar y descartar respuestas para resolver la pregunta con la mayor rapidez posible. ¿De acuerdo? Bien, pues esa era la pregunta 49 y pasamos a la pregunta 50. Pasamos a actitud verbal, indica qué serie no sigue el orden alfabético correcto en las siguientes palabras. Mostramos las respuestas y tenemos en este caso 4 respuestas donde en cada una de ellas tenemos una serie de palabras. Me están pidiendo que digamos cuáles de ellas no sigue el orden alfabético. Es una pregunta muy sencilla, pero dentro de la sencillez nosotros podemos fastidiar nuestras respuestas. La gran mayoría, ¿vale? La gran mayoría, prácticamente el 75%, me habéis dado la respuesta correcta, que es la A. Para resolver este tipo de preguntas del orden alfabético, tenemos que ir fijándonos en cada una de las letras. C, 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 A, ir viendo que se cumple el orden alfabético. Es decir,
Primero va la A, después va la B, después va la C, después va la D. Yo no puedo decir que, por ejemplo, la palabra carcelaje va después, para que me entendáis, de la palabra bravo. ¿Por qué? Porque, bueno, va después, entender. En ese caso, el ejemplo no nos serviría. Quiero que nos fijemos en un detalle. Y me voy un momento a la pizarra y lo pongo por aquí. Si tenemos carcelaje, y tenemos carcelero, tenemos que ir fijándonos a la hora de trabajar con este tipo de preguntas así. Me fijo en la primera y me fijo en la primera. Sigue el orden alfabético. Me fijo en la siguiente y me fijo en la siguiente. Sigue el orden alfabético. RR, vamos bien. CC, vamos bien. EE, vamos bien. Y ahora fijaros, tenemos aquí LL, también vamos bien. Tenemos LE, vamos bien. Tenemos JR, vamos bien. Y tenemos EO. Lo que nunca podemos anteponer es, por ejemplo, la letra O, en este caso, a la letra E. O lo que no podemos anteponer en este caso es la letra G a la letra C. Eso tenemos que ir cuidándolo en cada una de esas comparaciones que estamos haciendo en esa serie de palabras. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la pregunta 51. Pregunta 51, volvemos con un problema de, valga la redundancia, de los que nos cuesta también trabajo afrontar. Nos dicen, en una empresa de logística, el coste en materiales fue de 36.000 euros en el primer año y 41.760 en el segundo año. ¿Cuál fue el tanto por ciento de incremento del coste en materiales? Mostramos la respuesta y muestro ese porcentaje que me da pie de nuevo a pensar lo que nos cuesta trabajar la interpretación de gráficos. Cuando yo digo interpretación de gráficos estoy hablando de porcentajes. Siempre este tipo de problemas que encontramos ahí me lo llevo a la interpretación de gráficos porque es comparar, ¿vale? Comparar datos y trabajar con regla de 3 y trabajar con porcentajes. Nos vamos a la pizarra de nuevo para trabajar la pregunta 51 y para que intentemos abordarla y que no volvamos a fallar, aquellos que lo hayáis fallado, este tipo de preguntas. Porque si tenemos en el examen, que generalmente se suele tener, ¿vale? No quiero que, por favor, se falle. Tenemos que comparar datos. Estamos con la pregunta 51 y ellos me están diciendo, en una empresa de logística el coste en materiales fue de 36.000 euros en el primer año. Yo siempre me gusta afrontar este tipo de ejercicio de la siguiente forma. El primer año, que es el punto de partida, yo digo es el 100%, es 36.000 euros. ¿Bien? Ahora me están diciendo, en el segundo año son 41.760. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo poner aquí, yo puedo plantear aquí la X y puedo poner aquí el 41.760. O directamente puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer la resta de 41.760 menos 36.000 y voy a saber que en este caso la resta sería 5.760 y ese 5.760 va a ser el dato que yo voy a poner aquí. De tal manera que cuando yo obtenga el valor de la X, va a darme ya el resultado directo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros en otra forma de resolver yo hubiese puesto lo siguiente, y lo pongo por aquí, 136.000 euros. Yo pongo aquí la X y aquí pongo directamente el 41.760. Cuando yo obtengo aquí mi X, al valor que obtengo le tengo que restar el 100%. ¿Entendido? Lo hacemos de esta forma, pero también quiero que tengáis en mente la otra forma de plantearlo. ¿De dónde sale, Cristina, el 5.760? De restar los 41.700 euros al obtenido en ese primer año, 36.000 euros. Cuando yo hago esa regla de 3, hacemos el cálculo y sería 5.760 por 100 es igual a 36.000 por X. Tendríamos que hacer ese 576.000 entre 36.000, hacemos la división, sería 576 en este caso, entre 36. Hacemos la división por aquí, 576 entre 36. Os lo digo, siempre quiero, por favor, que hagamos las divisiones. 1 por 6, 6, a 7, 1, 1 por 3, 3, a 5, 2. Seguimos dividiendo, bajamos el 6,
6 por 6, 36, a 6 nada, 6 por 3, 18 y 3 serían 21. Con lo cual ahí tenemos ya ese 16. Mi X va a ser 16, 16%, que sería la respuesta en este caso B. ¿Qué ocurre? Si hubiésemos planteado el ejercicio de esta manera que tenemos aquí, el resultado aquí hubiese sido 116%. Y Cristina nos dice que cuando lo hacemos de esta manera, a ese 116 le tenemos que restar 100. ¿Vale? Lo podemos resolver de una manera o de otra. De las dos formas me vale exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la pregunta 52. La pregunta 52, sigo en la pizarra, ahí os muestro preguntas, respuestas y gráfico. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué número de los siguientes no es divisible exactamente entre 3? Estamos hablando de criterios de divisibilidad. A esos efectos, dividir entre 3, ¿cuándo sé si un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus dígitos es, en ese caso, divisible entre 3. Tenemos 976, tenemos 672, tenemos 768 y tenemos 5013. Lo único que tenemos que hacer en este caso es sumar, y atención, porque este es uno de los criterios muy sencillos que muchas veces se nos olvidan, y es tan sencillo como esto, no nos tenemos que poner a hacer la división, que queréis hacerlo adelante, pero estamos perdiendo tiempo, y precisamente el tiempo en los psicotécnicos es lo que no tenemos, lo que no nos sobra. Entonces, aquí, 9 y 7, fijaros, tenemos 16 y 22. 9 y 7 más 6 serían 22. Os pregunto, ¿22 se puede dividir entre 3? ¿Se puede dividir? No se puede dividir. Con lo cual, 976 no va a ser divisible entre 3. 6 más 7 son 13, 3 y 2 son 15. ¿15 se puede dividir entre 3? Sí. 7 más 6, 13, 21. ¿21 se puede dividir entre 3? ¿Se puede? Sí se puede, sería 7. Y a estos efectos, 5 y 1, 6, 6 y 3, 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí. Con lo cual, la respuesta correcta en la pregunta 52 sería la A. ¿Por qué? Porque el número 976 no es exactamente divisible entre 3. Fijaros, la pregunta no es exactamente divisible entre 3. Sumamos cada uno de los dígitos, 9 más 7 más 6, y si su resultado es divisible entre 3, ese número también efectivamente lo es. ¿De acuerdo? Continuamos. Pregunta 53. La palabra apresamiento es a ese número como el número tal es a qué palabra. Otra de las preguntas más comunes en los exámenes psicotécnicos. Y es otra de las preguntas más sencillas. Antes os dije, vamos a ver una pregunta similar en cuanto a la codificación de letras con números. ¿Sabéis lo único que tenemos que cuidar en este caso? Pues la atención, estar concentrados y saber que en este caso a la letra A le corresponde el número 1, a la letra P le corresponde el número 2, a la letra R le corresponde el número 3. Y cuidar mucho eso. Entonces nosotros se trata simplemente de codificar ese número que me están dando ahí, ese 1, 2, 0, 5, 9, 4, 6, 4, 3, 0, con las letras correspondientes. ¿Y cómo sé yo qué letra le corresponde? Pues con la codificación que me están dando en el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Aún así, hay un pequeño porcentaje que la pregunta lo ha dejado en blanco o ha respondido de forma incorrecta. Así que muchísimo cuidado porque no se nos pueden escapar este tipo de preguntas. A posteriori sería la respuesta correcta. Nos vamos ahora a un bloque de preguntas. Fijaros, bloque de preguntas de organización administrativa que siempre, siempre, siempre está presente en vuestros exámenes, en los exámenes de auxiliar administrativo del Estado, y se presentan, como digo, en bloque. En este examen son las preguntas 54 y 57. Yo voy a dar determinadas recomendaciones, voy a hablar de una de las preguntas y las restantes creo que con eso ya nos es de sobra para trabajarlas. Cuando estamos hablando de este tipo de preguntas, se nos presentan unas tablas que generalmente pues, nos van a pedir que codifiquemos, que categoricemos determinadas empresas, como es el caso, dentro de una respectiva categoría, atendiendo a las características que me dan de cada una de esas empresas. En este caso me están diciendo, me dan 6 empresas, me van a pedir que cada una de esas empresas la vamos a colocar dentro de la categoría A, B, C o D.
atendiendo a gastos, ingresos, número de tasadores o comisión. Lo primero que quiero que cuidemos es que en esa tabla que tenemos ahí, donde aparece la columna de comisión, justamente nosotros vamos a añadir, en el mismo momento que empecemos a hacer esta prueba, vamos a añadir otra columna anexa y vamos a añadir, fijaros que allí al margen tenemos otra tabla donde me hablan de la comisión y a C1 le corresponde un 2%, a C2 le corresponde un 4%. Pues haríamos muy bien si justamente donde está la columna de comisión, en la tabla de mayor tamaño, vamos haciendo una anotación que a C2 le corresponde un 4%, que a C4 le corresponde un 21%. ¿Por qué? Porque a la hora de visualmente buscar los datos, vamos a perder menos tiempo en resolverlo que si nos tenemos que ir de una tabla a otra. Dicho eso, cuidaremos muchísimo las características que nos aparecen dentro de cada una de las categorías. ¿Por qué nos dice Cristina eso? Porque o bien nos lo reflejan de forma escrita, es decir, comisión igual a un 4% o comisión mayor o igual a un 4%, o bien nos lo escriben, en este caso nos lo dicen con los signos de las desigualdades, lo que se utiliza en las inecuaciones. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Os pido que cuidemos muchísimo esos apartados. Me voy de nuevo a la pizarra con vuestro permiso para trabajar una de las preguntas y, como os digo, hacer las anotaciones que creo pertinentes. Esa pregunta 54, estamos trabajando en la empresa 1. Y la empresa 1 me dicen que tiene de gastos 23.000, ingresos 50.000, número de tasadores 150 y la comisión se corresponden con C2. Lo que Cristina os dice que rápidamente, donde pone C2, vosotros vais a coger y vais a anotar aquí una columna aquí anexa, ¿vale? Vais a anotar aquí que ese C2 es, por ejemplo, en este caso, un 4%, que C4 es un 21%, y así correlativamente. La gran mayoría me habéis dado en este caso que la respuesta correcta es la B, que vamos a la categoría B, cierto, y vamos a ver si eso es cierto. Me están diciendo en la categoría B que van a estar incluidas las empresas que tienen un balance positivo. Para ver el balance nos tenemos que fijar en qué, en los ingresos con los gastos. Para que sea el balance positivo nos fijamos en estas dos columnas. La cantidad de ingresos debe de ser superior a la cantidad de gastos. ¿Se cumple eso para la empresa 1? Sí, porque tenemos de ingresos 50.000 y de gastos 23.000. La resta es positiva, ¿cierto? Cumplimos el primero de los requisitos. Nos vamos a la comisión. En la comisión me están diciendo, mirad, que es, lo pongo en mayor tamaño, ¿vale? Menor o igual que el 4%. Daros cuenta de la importancia de nosotros tener anotado eso ahí y no tener que venirnos aquí. Menor o igual que el 4%. Quiero que cuidemos esto. Menor o igual que el 4% quiere decir que el 4% sí está incluido. Con lo cual, en nuestro caso es un 4%. ¿Está incluido? Sí, pues lo cumple. Y ahora nos vamos al número de tasadores. El número de tasadores, menor o igual que 150. La importancia, de nuevo, del menor o el igual. 150. ¿Lo cumple? Vamos a ver si lo cumple. ¿Por qué lo cumple? Porque está al igual. Porque si está así, no lo cumple, porque no ponen el igual. ¿Me estáis entendiendo a lo que me estoy refiriendo? Mucho cuidado con esos detalles del menor igual, si lo incluye o no lo incluye. Pues en este caso la pregunta 54 sería la B. La pregunta en la restante, me vengo a la presentación, sería en la pregunta 55, nos encontramos que la respuesta sería la C. En la pregunta 56 es la misma forma de trabajar, por eso las paso. La respuesta correcta en la pregunta 56 sería la C, y en la pregunta 57, atendiendo a las mismas características, estamos en este caso con la categoría B, como la gran mayoría me habéis respondido. Pero mirad el gráfico, aún así no estamos con preguntas complicadas y se nos escapan. Hay un porcentaje ahí de examinados que me dan una respuesta incorrecta. Vamos a o la dejamos en blanco. Si la hemos dejado en blanco, por favor que sea por falta de tiempo, no por no saber hacer este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos y vamos por la pregunta 58. Un disco tiene 110 centímetros cuadrados de área. El precio del vinilo es a 2 euros el decímetro cuadrado. ¿Cuánto cuesta el material del que consta? Me encanta trabajar áreas
Y a vosotros igualmente os tiene que encantar, porque no hay otra forma de afrontar el tema de la actitud numérica si no os gusta. Y si no os gusta, pues al menos intentar hacer que os guste, que eso es lo que yo siempre intento con mis alumnos. A ver, antes en los consejos que hemos trabajado al inicio, os dije, prestamos mucha atención a los enunciados, ¿a que sí? Pues aquí tenemos una de esas trampas que siempre os digo. Es un ejercicio muy sencillo. Mirar la respuesta y mirar, en este caso, el diagrama de las estadísticas de los examinados. Daros cuenta por qué hemos fallado. Y ahora lo vamos a ver. Un disco tiene 110 decímetros cuadrados de área. ¿Vale? Vamos a poner aquí 110 centímetros cuadrados, de área. Dicho esto, yo voy a aprovechar para recordaros que si yo estoy hablando a estos efectos de longitud, hablo de centímetros. Si yo estoy hablando de área, estoy hablando de centímetros cuadrados, ¿vale? Y si yo estoy hablando de volumen, ¿de acuerdo? Si yo estoy hablando de volumen, que sería centímetros base por altura por anchura, sería centímetros cúbicos. ¿Estamos todos de acuerdo? Longitud, área o superficie y volumen. Esto nos tiene que recordar a esas escaleritas que tenemos por ahí, donde dependiendo de si estamos trabajando con una cosa, con otra, para subir o bajar tenemos que multiplicar o dividir por cierta cantidad. Eso que no se nos olvide. Y ahora vamos con el ejercicio. Un disco tiene 110 centímetros cuadrados de área. El precio del vinilo es a 2 euros el decímetro cuadrado. Ojito con eso. 2 euros el decímetro cuadrado. ¿A que no nos hemos dado cuenta que me estaban diciendo el decímetro cuadrado? Pues lo primero que yo tengo que hacer es pasar esos 110 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Y ahora ya, pues si yo tengo aquí kilómetros cuadrados, yo tengo aquí hectómetros cuadrados, yo tengo aquí decámetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados, para pasar de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, si estamos aquí, a ver, cojo otro color, estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que subir un escalón hacia arriba. Como estamos al cuadrado, como estamos con superficie, tenemos que dividir ¿por qué? Tenemos que dividir por 100. Si yo divido 110 entre 100, si la coma estaría aquí, os recuerdo que vamos trasladando la coma 2 lugares y sería 1,10 decímetros cuadrados. Ahora sí puedo hacer ese cálculo. 1,10 por 2. Si yo multiplico 1,10 por 2, tenemos a estos efectos 2,20 euros. Mirad la importancia de un ejercicio que es muy sencillo, pero que aquí me la están fastidiando. Y si yo no estoy atento, ya estoy fastidiando un punto importantísimo. No es un problema complicado, pero hemos dejado muy seguramente pasar ese resultado correcto. ¿Por qué? Porque no me he dado cuenta que me están dando unidades distintas. Por un lado centímetros cuadrados y por otro lado decímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, que esto nos sirva para que no nos vuelva a ocurrir. Pasamos a la penúltima pregunta del simulacro, pregunta 59, una pregunta que sí o sí tiene que estar, porque estamos hablando de fracciones de una cantidad. En este caso dice completen los espacios en blanco con las operaciones correspondientes. Y me están diciendo que X, algo de 780, es igual a 520. Siempre le pregunto, le comento a mis alumnos que aquí tenemos que estar preparados para saber calcular esto o esto. Cuando hablamos de la fracción de una cantidad, yo recuerdo que dividimos la cantidad entre el denominador y multiplicamos por lo de arriba, o multiplicamos el numerador por la cantidad y lo dividimos por el denominador. Se puede hacer de las dos maneras, pero a estos efectos tenemos que tener en cuenta que estamos ante otro planteamiento distinto. Me están pidiendo en este caso la cantidad. ¿Qué cantidad? Podemos ir probando, pero a estos efectos yo quiero que cuidemos lo siguiente. El D es un por, y si el D es un por, nosotros despejamos lo que está multiplicando, pasaría dividiendo. Tenemos 520 entre 780. Hacemos la división, suprimimos 0, 52 entre 78. No se puede dividir, con lo cual sabemos que tenemos que colocar un 0.
colocamos otro 0 y tenemos 6 por 8, 48. Aquí tenemos hasta 52, quedan 5 y empezamos y al final obtenemos 0,66. Al final siempre vamos a ir obteniendo lo mismo. Ese 0,66, el 0,6666. ¿Bien? Fijaros, si yo veo esto, también directamente al principio del ejercicio, ¿qué representa? ¿Vale? Tenemos que ver 520, ¿qué representa de esta cantidad? ¿Qué porcentaje representa de esta cantidad? Digo porcentaje o qué fracción representa. Yo quiero que nos demos cuenta que 2 cuartos, ¿cuánto es? 2 cuartos es 0,5. Yo pregunto, ¿la mitad de 780 es 520? Esta pregunta está descartada ya, ¿vale? 3 cuartos sería 0,75. 2 tercios es 0,66. Yo digo, os recuerdo a vosotros, un tercio es 0,33. Pues 2 tercios va a ser 0,66. Por eso, en este caso, la respuesta correcta sería la B. Y 4 quintos sería 0,8, que en este caso tampoco nos valdría. Pero además de esta resolución, quiero que cuidemos aquello que hemos comentado de fracción de una cantidad. Por ejemplo, lo que hemos dicho, 2 tercios de 120. Y se me viene a la mente también el tema de las fracciones equivalentes. Recordad que para que dos fracciones sean equivalentes, el producto en cruz tiene que ser efectivamente el mismo. Aquí también a alguno de los examinados se le ha escapado la respuesta correcta. Terminamos, como no puede ser de otra manera, con álgebra. Pregunta 60. Alba quiere saber la edad que tenía hace 3 años. Dice que hace 5 años tenía la tercera parte de la edad que tendrá dentro de 7 años. ¿Qué edad tiene hace 3 años? Menudo trabalengua, ¿verdad? Este tipo de problemas son de los que se dejan para el final, pero aunque se deje para el final, cuando ahora estamos aún a tiempo de conseguir coger práctica en ello, quiero que lo afrontemos. Lo primero que tenemos que establecer es la ecuación. Es lo que nos cuesta, porque luego resolverla no hay problema, pero trasladar el lenguaje común al lenguaje algebraico es lo que más nos cuesta. X va a ser, en este caso, la edad de Alba ahora, ¿vale? Vamos a trasladar ese enunciado, que os recuerdo que tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de una ecuación de una inecuación, y eso nos lo da el lenguaje que me están dando en el enunciado. El igual es una ecuación, el mayor o igual sería una inecuación, ¿de acuerdo? Bien, Alba quiere saber la edad que tenía hace 3 años. Dice que hace 5 años tenía la tercera parte. Hace 5. ¿Hace 5 cuánto es? Pues si ahora es X, hace 5, creo que sabemos que es esto, ¿verdad? Bueno, están diciendo que hace 5 años tenía la tercera parte de la edad que tendrá dentro de 7 años. Esto es hace 5. Dentro de 7 va a tener X más 7. ¿Estáis viendo los signos? Bien. Y la tercera parte de ese dentro de 7 años lo dividimos entre 3. Quiero que, por favor, entendamos esa ecuación. Hace 5 años tendrá la tercera parte de lo que tendrá dentro de 7 años. Tenía. Entonces, ese planteamiento es esencial que lo entendamos. El menos aquí, el más ahí y ese dividido entre 3. Y yo ahora resuelvo. Yo recuerdo que aquí tenemos un 1 en el denominador y multiplicamos en cruz. Ese 3 está multiplicando al x menos 5 igual a x más 7. El 3 multiplica todo el paréntesis, 3 por x, 3x, más por menos menos, 3 por 5, 15, y tenemos x más 7. Seguimos. A estos efectos, las x a un lado, los números a otro, esa x viene restando, el 15 pasa a aquel lado, sumando. ¿Nos damos cuenta? Lo que está a un lado restando pasa a otro lado sumando y así, respectivamente. 3x menos x son 2x y 7 más 15 serían 22. 22 entre 2, 11. ¿Cierto? Y ahora aquí tenemos un problema entre comillas. No tenemos problema cuando hagamos caso de los comentarios que se nos dicen, como el que ahora mismo va a ser Cristina. La gran mayoría, ¿vale? Como ha ocurrido, la gran mayoría, pues, puede decir, me voy a la respuesta B, porque tiene ahí un 11. Daros cuenta que ahí hay un porcentaje considerable que os habéis ido a la respuesta B, porque la mitad no me habéis hecho el problema.
Pero de los restantes, un alto porcentaje me habéis ido a la respuesta B. ¿Por qué? Porque al resolver nuestra ecuación hemos tenido un 11. Pero yo os pregunto, ¿X qué era? X era la edad de Alba ahora. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué edad tenía Alba hace 3 años? Entonces nosotros aquí tenemos que hacer un cambio. A esa edad de ahora le tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que restar 3. Daros cuenta del detalle. Ahora sí, diremos que la respuesta correcta en este caso sería la A. Quiero, por favor, que atendamos muy bien a este ejercicio. Quiero que me digáis si se entiende. Quiero que cuidemos muy bien, en este caso, lo que me están pidiendo en el enunciado, lo que yo estoy obteniendo en la resolución de mi ecuación. Porque en la gran mayoría de las ocasiones ocurre que nosotros el resultado lo obtenemos directo de la ecuación. Pero en este caso, hemos establecido que la edad, que X era la edad de Alba ahora, y en el enunciado me están pidiendo cuál era la edad de Alba hace 3 años. Es un fastidio que hagamos todo el procedimiento bien y que después, al dar la respuesta correcta, lo demos mal por no acordarnos de hacer ese cambio. ¿Entendido? Bien. Pues con esto terminamos la resolución del simulacro de auxiliar administrativo. Son 30 preguntas muy completitas, 30 preguntas muy importantes. Hacemos uso de esos consejos para la preparación para la práctica de los psicotécnicos. Y bueno, no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y pues encantada de estar por aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.